y hemos pasado los dolores, las aflicciones, las decepciones. Y ahora vamos caminando, empezamos a caminar en la fe y en la gracia del Señor, luchando. Porque la palabra del Señor dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo, quiere decir, el Señor está. Pasen a sentarse, muchachos, acá hay lugares, vengan a sentarse. Quiere decir que el Señor sigue trabajando en nuestra vida. Él está haciendo la obra. Y todavía aquellas cosas que están pendientes, Dios las va a tratar, cada uno de nosotros. Y Él tiene una manera de tratar a las personas, dependiendo. Si usted es una persona que está abierta y dispuesta a que Dios trate con usted, pues entonces el trato será suave, ¿verdad? El trato será tranquilo. Si usted es una persona dura, que a pesar de la gracia del Señor y del amor de Dios manifestado en su vida, pues no aprovecha, pues entonces Dios tiene que quebrantarlo. Porque Dios prefiere quebrantarlo que perderlo. ¿Lo oyeron? El Señor prefiere quebrantarlo que perderlo. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por estar aquí, Señor, y tener esa esperanza de lo que tú estás haciendo en nosotros. Padre, aún tenemos que luchar, tenemos que batallar para llegar a ser el hombre o la mujer que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Por favor, Señor, trae tu palabra a nuestra vida y ministranos con tu gracia maravillosa. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y nuestro hermano Álvaro vino acá y oró que la palabra fuera buena en el corazón, Señor. Tu palabra es buena, pero a veces nosotros no estamos tan abiertos a recibirla. Por eso oramos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y nos ministre tu santa y bendita palabra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer, cerca de 40,000 personas fueron desalojadas de su lugar en condados muy conocidos como el condado de Orange, en California. Una planta con químicos se incendió y por más que hicieron a los trabajadores, en realidad ya no supe el final, pero desalojaron a cerca de 40,000 personas. Porque estos químicos son altamente tóxicos y entonces había el peligro de que la gente muriera si finalmente el tanque explotaba. ¿Alguien sabe si explotó o no explotó el tanque? Porque yo ya no seguí la noticia, solamente la vi. Y entonces estaban desalojando a la gente por el peligro que había en bueno, varios condados alrededor, por el área de Santa Ana, los que conocen California, pues por ahí cerca está Disney, los que han ido para allá. ¿Todavía no van? ¿Todavía no lo pagan? Todavía no se explota, ok, pero sí sigue el peligro, ¿verdad? Ok, pues me alarmó. Y saben que el mundo está en alarma siempre. Esa es la cuestión, que el mundo está en alarma siempre. Y la vida, hermanos, la vida es tan frágil. ¿De verdad es tan frágil? Un pequeño virus. Saben que ha habido dos brotes muy fuertes. Uno, el hartavirus, que se descubrió en un barco en Argentina. Salió un crucero de Argentina y de repente la gente empezó a tener manifestaciones de enfermedad. Murieron algunas personas dentro del barco, dentro del crucero, y finalmente nadie quería recibir ese crucero. Ese crucero tuvo que atravesar el Atlántico y está alojado en una isla de España, muy al norte de África. Y luego entonces otro virus
El ébola se ha avivado un poquito, no hay cura. No hay cura para el ébola. Tienen que saber que para el ébola no hay cura, no hay vacunas, no hay nada todavía. Y también ha tenido un rebrote, porque ya es una epidemia que se ha estado tratando por mucho tiempo, sobre todo en el África. Pero un virus, pues un virus ni siquiera lo podemos ver. Un virus es, ¿verdad? Una pequeña partícula que es muy diferente a las bacterias. Las bacterias sí se pueden batallar, porque las bacterias son independientes a las células. No sé si saben cómo es el asunto, pero una bacteria es una célula aparte de nuestras propias células que invaden el cuerpo y que dañan una parte del cuerpo. Los virus son diferentes porque los virus tienen esta particularidad. El virus viene y se junta con la célula y se introduce en la célula y reproduce dentro de la célula. Entonces tú no la puedes combatir, porque si la combates, matas tus propias células. Entonces lo único que se hace es tratar de blindar las células para que los virus no entren, porque al entrar se reproducen y entonces producen la muerte. Así que la vida es tan frágil. Ahí entonces es cuando el Señor envía su mensaje a las iglesias, porque peligros de dentro, peligros de fuera, peligros en el cuerpo, peligros de guerras, peligros de químicos que quieren explotar. Entonces el Señor siempre está hablando a su iglesia para que su iglesia esté lista para presentar la batalla, para enfrentar los retos, las luchas, las dificultades que día con día el mundo va enfrentando. Y hemos estado hablando acerca del mensaje del Señor a su iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Son 2 capítulos con un plan profético. En Apocalipsis 2 y 3 tenemos el plan profético desde el tiempo del Señor Jesús hasta el último tiempo. Y históricamente se puede ver, porque ya ha habido eventos que han ocurrido con respecto a ese plan profético. Pero en el capítulo 2, del versículo 8 en adelante, tenemos el mensaje a Esmirna. Habíamos estado viendo el mensaje a Pérgamo, que está del versículo 12 en adelante. Hoy vemos el mensaje a Esmirna en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Es muy cortito, voy a leérselos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis el Señor dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por aquí van a aparecer más adelante algunas imágenes de Esmirna, para que ustedes conozcan la antigua ciudad de Esmirna. ¿Ok? ¿Ya llegaron? Ahí está. Ese es Esmirna, y son las ruinas de esta ciudad. Y si estamos pensando hace 2000 años, entonces estamos viendo unas ruinas de una ciudad verdaderamente avanzada, hermosa, preciosa,
porque eso era la ciudad de Esmirna. Fíjense que el significado de Esmirna es la misma base de la palabra mirra. Y si bien recordamos, la mirra es una fragancia, es una esencia aromática que tenía como fin sanar. Pero se usaba en dos sentidos. Uno, para dar un olor grato, un olor agradable, todavía más suave que el incienso. El incienso pues es fuerte, pero la mirra era más suave, un poquito más bajo su olor, pero tenía la particularidad de sanar. Entonces, esta ciudad era conocida como una ciudad de sanidad, porque la mirra normalmente se ponía en las heridas, y entonces las heridas eran guardadas de los virus, de las bacterias, de la suciedad, y sanaba las heridas. Cuando se da mirra al Señor Jesucristo, se está hablando proféticamente que por su llaga fuimos nosotros curados. Es una porción que todo mundo conoce. Entonces la ciudad de Esmirna era una ciudad muy rica. Es una ciudad que se encuentra en uno de los puertos principales de Turquía hoy, hacia el lado griego, con una muy fuerte influencia griega de aquel entonces. Tenemos que entender que en aquel entonces el imperio turco otomano no existía todavía como tal, ¿ok? Todo esta era una sección que pertenecía a Grecia, y todos sabemos entonces que la Grecia antigua pues era la cuna de la civilización, era lo más alto, lo más grande. Y Esmirna era así. Esta era una ciudad que se ganó este título de ser la ciudad de oro por ser un lugar de profunda adoración, pero no a Dios, a los dioses de aquella época. Ahí había templos para prácticamente todos los dioses del Olimpo y el majestuoso templo para Zeus. Pero además en Esmirna se desarrolló un culto a Roma. Tengo aquí unas fechas que voy a compartirles, porque en el año 196 antes de Cristo se construyó un templo a la gloria de Roma. Roma apenas se iba levantando. Tienen que saber que Roma como imperio comienza a partir del año 200, alrededor del año 200 como imperio. Apenas se estaba formando. El gran imperio era Grecia. Grecia está desde el año 400 hasta el año 200 y tantos, donde Roma va tomando toda su grandeza. Pero entonces para el año 200 ya Roma ya era una gran ciudad república, y los de Esmirna reconocieron que ahí había algo que iba a pasar en el sentido político, y entonces ellos levantaron uno de los más grandes templos a la gloria de Roma. Pero vea, para el año 23 después de Cristo había habido un proceso. Primero levantaron un templo a la gloria de Roma. Después levantaron culto a los Césares muertos. Y para el año 23 después de Cristo era un culto a los Césares vivos. Y es en este lugar donde se da el desafío para los cristianos. Porque cuando ya se establece este culto para los Césares vivos, había un certificado. La gente tenía que tener un certificado que cuando menos una vez al año todos los ciudadanos tenían que venir a este templo y ofrecer sacrificio o adorar al César vivo y decir: César es el Señor. César es el Señor. ¿Qué es lo que tenían que hacer los cristianos que vivían en Esmirna?
Muy fácil, muy sencillo. Mira, olvídate, no es de corazón. No lo haces eh, para reconocer, es nada más para que salgas adelante. Agarra una pizca de incienso y ponla en el altar del César y di: el César es el Señor, y sigue viviendo tu vida. Pero los cristianos dijeron: no, solo tenemos un Señor. Nada más tenemos un Señor. Los cristianos de Esmirna fueron confrontados con lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que puede haber en el corazón? En el corazón hay una lucha. Hay una lucha por seguir el camino del mundo o por seguir el camino de Dios. Y esa es la lucha a la que se confrontaron los cristianos de Esmirna. Ahora vean, no estamos muy distantes de eso, ¿no? El mundo siempre está confrontándonos con sus modas, con sus anhelos, con sus deseos, con sus tentaciones, con las cosas que se viven acá en este mundo. ¿Y qué es lo que nos dice? Ofrece un poquito de incienso y ya. Y quítate de problemas. ¿Qué hace el muchacho en la escuela? Bueno, en la escuela todo el mundo, si saben que eres un cristiano consagrado, si saben que eres un cristiano que quiere vivir delante del Señor, que no estás dispuesto a ir con las drogas, que no estás dispuesto a ir con la marihuana, que no estás dispuesto a que todas estas cosas dominen tu corazón, hazlo una vez nada más, un poquito y ya, y no te metes en problemas, ya nadie te va a decir nada. Con eso ya vas a salir adelante. Pero tú tienes que saber que cada vez que te sometes a algo, te haces esclavo de ello. ¿Me oyeron? Te haces esclavo de ello. Quiere decir, tu corazón no está completamente entregado y decidido para caminar con el Señor. Y es lo que le pasó a los cristianos de Esmirna. La verdad es que ellos tuvieron que luchar, tuvieron que sufrir mucho. Primero entonces se construye el templo a la gloria de Roma, luego a los gobernantes muertos y por último a los gobernantes vivos. Así que ya pero para el 86 después de Cristo, tienen que saber esto, en el 86 después de Cristo se levantó un César, Diocleciano se llamaba este César, y en el año 86 se dice que es cuando confrontan al apóstol Juan para que adore al César, y él no quiere adorar al César. No lo matan, lo toman y lo destierran a la isla de Patmos, y es donde recibe el Apocalipsis. Ya no terminé de decirles. Todos los ciudadanos entonces tenían que ofrecer cuando menos una vez al año esta adoración. Y cuando daban la adoración, les daban un certificado. Y ese certificado decía: este ciudadano ya adoró al César, ya puede vivir en paz. Pero los cristianos decían: no, no lo vamos a hacer. ¿Cuál era el resultado? Les quitaban su casa, les quitaban sus bienes, los vendían como esclavos, y dependiendo el estado de presión, a veces los dejaban, pero la gran mayoría de veces los ponían en la cárcel o los tiraban. Ahora ustedes pueden entender lo que dice esta carta del Señor, porque es el Señor Jesús el que está escribiendo. Oiga el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora, esta pobreza no era pobre que no tenía carro, que tenía que pedir ray para ir al trabajo. No, esta pobreza era que ya eran casi limosneros en la calle. ¿Ok? Pero ellos retuvieron su integridad y su consagración a Dios. Luego,
El Señor dice, pero tú eres rico. Recuerden que cuando estuvimos viendo la carta que sigue, que es la carta de Pérgamo, hablamos acerca del testimonio de Antipas. Y dijimos algo que yo quiero que cada uno tenga presente. ¿Qué piensa Dios de ti? Está bien lo que piensan. Ya se dijeron. Alejandrina le dijo a su esposo, es muy trabajador. Reconoce que es un hombre muy trabajador. Reconocemos unos a otros nuestras habilidades, ¿verdad? Las buenas características que tenemos. Pero ¿qué piensa Dios de ti? Porque está bien si tenemos opinión unos de los otros, pero ¿qué piensa Dios de ti? Y aquí, entre paréntesis, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y el Señor dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Y entonces nos hace pensar que la riqueza y la bendición no está en los bienes que nosotros poseemos. Esta semana he estado hablando con algunos y digo, qué bueno que están acá. Y cada vez que tengo oportunidad de platicar con las personas que están acá y que están diciendo, pues, me quiero ir para mi pueblo, me quiero ir para mi ciudad. Les digo, ¿y sabes qué? Piénsalo bien. Piénsalo bien. Porque ciertamente, pues, nuestros pueblos, nuestras ciudades, no es que están, ¿verdad?, horribles, no es que no nos gustan, no es que hay buenos lugares, no, en realidad se puede vivir donde sea. Y a lo mejor hasta con menos presión. ¿Ok? Pero tú tienes que saber que el Señor te trajo acá para que tú tengas una vida completamente diferente a la que tú tenías. Y entonces la gente que viene acá y que ya está acá, tiene que aprovechar lo que tiene. Y tiene que sacarle fruto a lo que tiene. Y siempre le estoy diciendo, cuídese, no haga locuras. No se arriesgue. Ok, yo he sabido de personas acá que no tienen licencia y las para el policía, pero no tienen ninguna falla. Y váyase. Pero ¿sabe qué? Trate de arreglar. Vaya. Pero ¿qué tal si lo agarran borracho? ¿Qué tal si lo agarran drogado? ¿Qué tal? Entonces ya pone en riesgo por su proceder, por su actitud, por su pecado, su propia estadía acá en este lugar. Entonces la riqueza no depende en los bienes que uno tiene. La riqueza depende de lo que hay en tu corazón. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Qué hay en tu vida? Esto es lo que el Señor hace saber con respecto a esta gente. Y yo creo que el Señor está hablándonos también aquí porque hay una oportunidad para poder tener una vida completamente diferente. Hay aquí otra cosa, dice el Señor. Hay aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel por 10 días. Y honestamente les digo que hay algunas cosas en la palabra que no me gustan. El hecho de que no me gusten no quiere decir que no las acepto. Nada más no me gustan. Y lo que no me gusta es, Señor, si sabes que me van a echar a la cárcel por 10 días, pues ¿por qué no evitas que me echen a la cárcel? Mejor ayúdame para que no caiga en la cárcel. Ayúdame, ¿no? Pero no, el Señor le está advirtiendo a la iglesia. Ahora debo decirles qué es lo que significa esto. Aquí hay una profecía. Esto podían ser 10 días literales, podían ser 10 años, o también ya estudiando proféticamente el asunto, eran 10 Césares, así se decía al rey, al gobernante de Roma, el César, ok, pero proféticamente se encuentran 10 Césares que persiguieron a la iglesia, pero también históricamente se encuentran
10 años de persecución fuerte que tuvo la iglesia en el mismo tiempo del apóstol Juan. Mira, hay algunas cosas que van a pasar. Lo que tú tienes que saber es que Dios sabe. ¿Me oyeron? Que Dios sabe. Dios sabe que va a haber una situación de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Por qué estás pasando? ¿Cuál es la situación que estás viviendo en este momento? Dios sabe. Dios sabe. Lo que a mí no me gusta es que Dios no me hable. Que Dios no me diga, aún para advertirme que va a pasar algo. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo le he dicho al Señor, Señor, aunque sea para regañarme, pero no dejes de hablarme. Porque yo lo que quiero es oír la voz de Dios. ¿Ok? Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y obedecemos lo que el Señor tiene, entonces la prueba puede pasar rápido. Y entonces de ser 10 años pueden ser 10 días nada más. Porque ya estás atendiendo la voz del Señor. Porque finalmente estás escuchando lo que Dios está haciendo. Ahora tienes que saber que cada prueba, que cada lucha lo que va a hacer es purificar tu corazón. Te va a hacer más fuerte cada día. Las pruebas y las luchas no son malas. Algún día lo dije acá. Las pruebas no son malas. Las pruebas te dicen dónde estás. Las pruebas te dicen qué sabes y qué no sabes. Las pruebas te dicen qué soportas y qué no soportas. Si no tienes prueba, no sabes cuál es tu condición. Pero si eres probado, entonces vas a otro nivel. Entonces creces. Porque ahora tuviste que pasar esa prueba. Ahora eres más fuerte en algo que no eras fuerte antes. Ahora entonces Dios está haciendo una obra en tu vida. Domiciano, ya dije que era el César de ese tiempo. Él estuvo desde el año 81 y se cree que en realidad fue en este tiempo cuando fue probada la iglesia. 10 años. Así que la iglesia fue purificada, pero este es un plan profético, lo dije. Y Dios sacó adelante esta iglesia y esta iglesia llegó a ser una de las iglesias más fuertes. Después léanlo con calma. Todas las cartas. Lean el capítulo 2 y el capítulo 3 y van a encontrar características muy, muy interesantes. Primeramente, el Señor Jesús les dice, ¿quién es para esa iglesia? Y a esta iglesia el Señor le dice, el que estuvo muerto pero vive es el que te está hablando. Lo segundo, siempre tenía una exhortación a la situación de la iglesia, al pecado de la iglesia, lo que estaba pasando en la iglesia. Él tenía una exhortación muy fuerte. ¿Qué le dice a la primera iglesia? A la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti unas cuantas cosas, que has dejado tu primer amor. No tenía mucha exhortación. No dijo tienes a los nicolaitas, no dijo tienes la doctrina de Balaam, no dijo tienes a Jezabel, ustedes lo van a leer allá. Tienes a Jezabel que le enseñaba a mis hijos a cometer pecados y maldades y cosas horribles. No los tienes ahí. Nada más le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y saben qué? Más doloroso eso que la otra exhortación. Porque qué doloroso es que Dios te diga, ya no me amas. ¿Me oyeron? Ya no me amas. No me amas. Tengo contra ti eso. Ahora, cuando yo veo la iglesia de Esmirna, no encuentro ningún regaño. Hay dos iglesias que no tienen ningún regaño. Es la iglesia de Filadelfia y es la iglesia de Esmirna. Chéquenlo. ¿Y sabe por qué razón? Porque a causa de la prueba y a causa de la lucha, ellos estaban consagrados a Dios. Parecían pobres al mundo, pero delante de los ojos de Dios eran ricos. Porque no se estaban comprometiendo con el mundo, vivían consagrados
a Dios. Y Dios le dice, tú eres rico. La riqueza de la presencia del Señor levanta el alma. La riqueza de la presencia del Señor hace que las cosas cambien totalmente. Pero aquí hay otro punto. Has probado a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahí está, en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En Esmirna había un gran grupo de judíos y ellos pervertían completamente la doctrina cristiana, siempre queriendo que la gente volviera atrás a la ley, a todas las cosas que tenían que ver con el Antiguo Testamento, y entonces perseguían tremendamente a los judíos. Ahora, nunca debemos olvidar que la iglesia cristiana pues era judía. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, porque él era judío. Entonces hay un pensamiento de que debía haber judíos buenos. ¿Me explico? Judíos que tuvieran entendimiento de las cosas. Por eso dice, de los que se dicen ser judíos. Ahora yo lo voy a cambiar un poquito. De los que se dicen ser cristianos y no lo son. De los que se dicen ser cristianos y qué, y no lo son. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Que haga que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Miren, hermanos, estos peligros de los cuales estamos hablando son constantes. A mí me gusta estar al tanto de las noticias. Esta semana la amenaza es, vamos, ahora sí vamos a borrar del mapa a Irán, ¿verdad? El presidente, ahora sí les vamos a dar, ya estuvo. Y luego aquellos entonces, ahorita en este momento, las alianzas son las que están al duro, alianza con China o alianza con Rusia o alianza con India, que son los pueblos más fuertes que hay en todos los sentidos. Y estamos conscientes que en cualquier momento, bueno, el presidente de Corea del Norte dijo, si alguien tira una bomba de este tipo, nosotros vamos a bombardear. Yo digo, pues digo, está bien que no lo haga, ¿verdad? Que no lo haga. Dijo Nueva York. O sea, no dijo Houston. Así de que no se agüiten. Y sabe que a mí, cuando yo veo películas, casi todas las desgracias pasan en Los Ángeles o en Nueva York. Nunca en Houston. Entonces, en México hay un dicho, ¿no? ¿Y qué vas a hacer cuando se acabe el mundo? Me voy a ir para Mérida. Porque parece que en Mérida no pasa nada nunca. Pues entonces se vienen para Houston, ¿no? No, en una guerra de ese tipo no hay lugar seguro. ¿Me oyeron? No hay lugar seguro. Por eso tenemos que estar atentos, porque en cualquier momento podemos. Pero entonces la pregunta es, ayer o antier, no sé, Luis, ¿cuándo estábamos hablando con aquel muchacho? Antier, ¿verdad? ¿O ayer? Ayer. Llevamos a una persona a los pies de Cristo. Estamos esperando que Dios haga la obra en su corazón. Pero yo le hice la pregunta, oye, ¿y si te mueres, a dónde vas a ir? Bueno, de que se va a morir, se va a morir. ¿Ya sabías eso? Aquí todos nos vamos a morir. El asunto nada más es cuándo. Yo sé que primero se van a morir todos ustedes y al último yo.
¿Quién va? A ver, díganme, ¿quién va a oficiar su funeral? Yo. Al pastor le toca presentar a los niños, le toca bautizarlos cuando se convierten, les toca casarlos cuando se casan y les toca enterrarlos cuando se mueren. Por eso, primero ustedes y al último yo. No, no sé. De hecho, este puede ser mi último día. Y si usted no está consciente que este es su último día, ya está usted en problemas. Por eso, si usted se muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Porque no hay conciencia de eso. Y como no hay conciencia de eso, entonces no se tiene un compromiso serio con el Señor. Pero fíjese, a la iglesia de Esmirna el Señor no le da ninguna exhortación. ¿Sabe qué es lo que veo? La iglesia de Esmirna estaba entregada al Señor. Estaba consagrada al Señor. Ya, está sufriendo. Está sufriendo de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y entonces yo pensé, pues hay algunas marcas que hacen que nosotros seamos verdaderos cristianos. Lo primeritito es que tú debes entregar tu vida al Señor. Si tú no das el paso de entregar tu vida al Señor, no es suficiente leer la Biblia, no es suficiente tener un tío, un abuelito, una mamá cristiana. No es suficiente. Algunos piensan que porque tienen un familiar cristiano, cuando el Señor venga, pues también se los va a llevar así de coleada, como decimos. No, no pasa eso. Lo primero que tiene que hacer es que tiene que tomar una decisión por Cristo, usted personalmente. Oiga lo que dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces lo primero que tiene que pasar es que tienes que entregar tu vida al Señor. Pero ya encontré 5 señales de qué es lo que cada uno de nosotros debemos de tener, de vivir como cristianos para estar en la seguridad de que caminamos con Cristo. La primera, Marcos capítulo 7, versículo 21. Y los vamos a poner acá en la pantalla para que todos lo vean. Marcos capítulo 7, versículo 21. A ver, ¿qué dice la palabra? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento en el corazón. Si no hay arrepentimiento en el corazón, querido amigo, te tengo muy malas noticias. No eres cristiano. Segundo, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo segundo, tenemos que andar en la luz. Una vez que te arrepientes, una vez que entregas tu vida al Señor, una vez que comienzas tu relación con Cristo, ahora tienes que andar en la luz. Pero si andamos en luz, ¿cuál es la primera característica de los que no son? Se apartan, se esconden, porque no son. Escuche la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Entonces tenemos que vivir en la luz de Cristo. Tercero, ahora el versículo 8, primera de Juan 1:8.
¿Qué dice el 8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir un continuo limpiar el corazón delante del Señor. Nos mantiene firmes, nos mantiene fuertes, nos mantiene en el camino del Señor. Entonces, no digas que no tienes pecado. Si no lo ves, no eres. ¿Me oyeron? No eres. Si decimos que no tenemos, finalmente entonces el corazón debe ser confrontado en la presencia del Señor y apartarse. El versículo 9. Ahora vamos al versículo 9. Ahora, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sins. Fue el primer versículo que me aprendí en inglés. His righteousness and just para perdonarnos, to forgive us all our sins and purify our hearts, y purificar nuestros corazones de toda maldad. Cuando nosotros nos abrimos al Señor, entonces debemos de mantenernos continuamente bajo la gracia del Señor. Otra más. Segunda de Timoteo 4:2. ¿Qué dice segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2? Aquí viene ahora. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda Timoteo 4:2. Que prediques la palabra. Miren, muchos de ustedes tienen una plena conciencia de lo que Dios quiere de sus vidas. De verdad. He encontrado, porque he platicado con muchos de ustedes en lo personal, la conciencia que tienen de lo que Dios tiene para ustedes. Estábamos empezando el grupo familiar allá con Álvaro Peña, en su casa, en Tombo. Y les voy a decir que era la palabra que él siempre decía, ¿eh? Pero yo no quiero ser pastor. Tradúzcase como, ya sé qué es lo que Dios quiere de mí, pero no quiero todavía, o no quiero. Y a las 2 semanas otra vez. Y a las 3 semanas otra vez. Hasta que le dije, hermano, vas a hacer lo que Dios quiera que tú seas. Pero entonces ya tienes cierta conciencia de lo que Dios quiere. Aquí está Alfredo. ¿Qué pasó, Alfredo? Igualmente, Alfredo. Yo sé que un día voy a enseñar. No una vez, varias veces, ¿verdad, Misael? En el grupo. ¿Y qué dices tú? Tiene conciencia de lo que Dios quiere para él y entonces la batalla se hace más fuerte del diablo contra su vida porque él sabe lo que Dios quiere. ¿Y saben qué, hermanitos? Escúcheme, con esto voy a terminar. A falta de nuestra sensibilidad para caminar con el Señor, nos damos cuenta que el diablo percibe más rápido lo que Dios quiere que tú. Y entonces siempre te está estorbando. Como que se adelanta a lo que Dios quiere para tu vida y te pone tropiezo para que te caigas, porque sabe que en el momento en que tú te levantes
hacer lo que Dios quiere que hagas, vas a ser una persona con mucho fruto en tu vida. Que prediques. Digan todos, que prediques. Otra vez, que prediques la palabra. ¿Cuándo? Vean lo que dice la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Parece como que ya estamos entrando a esa parte de fuera de tiempo, ¿eh? Parece como que hoy la situación se está tornando tan complicada que usted tiene que saber que Dios está acelerando el proceso porque es el tiempo. La venida del Señor está cerca, hermanos. La venida del Señor está cerca. Por lo tanto, hoy es el tiempo de predicar la palabra. Entonces, tenemos dos cosas muy claras esta mañana. Número uno, el que no es creyente, conviértase a Cristo. El que encuentra que no es, conságrese al Señor. Hoy es día de entregarse al Señor. Y el que tiene plena conciencia de que ha sido tomado por el Señor, es tiempo de crecer, es tiempo de dar pasos y es tiempo de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Esta semana yo lo hago continuamente, estando orando al Señor. Yo me repito a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y entonces refresco el llamamiento de Dios. Y no solamente eso, yo le mando un mensaje a alguien y le comparto el testimonio de por qué estoy aquí. Y entonces afirmo lo que Dios me llamó a hacer. Cuando tú confiesas lo que Dios quiere para tu vida, estás abriendo la puerta para que Dios obre poderosamente. ¿Me explico? Entonces, ¿quieres que la sanidad esté en tu cuerpo? Empieza a confesar que Él es tu sanador. ¿Quieres ver la prosperidad en tu vida? Empieza a confesar que Él es tu proveedor. Y quieres la bendición de tu vida, empieza a hacer lo que Dios te mandó a hacer y di, yo soy alguien que va a predicar la palabra. Yo fui llamado para predicar la palabra. Y entonces voy a luchar contra todas mis limitaciones para predicar la palabra. Porque de esta manera entonces tú vas en camino de la dirección que el Señor quiere para ti. Pero hoy tenemos algo muy claro, hermanos. Hay un llamado de Dios a caminar con el Señor como Él quiere que caminemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios bendito del cielo, ¿qué quieres tú para nosotros, oh Dios? ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor? Clamamos en el nombre de Jesús tu presencia, mi Dios. Tu presencia, Señor. Señor, sabemos que son tiempos peligrosos, Señor. Sabemos que son tiempos de batalla. Y sabemos que esto puede acabar en cualquier momento. Despiértanos, oh Dios. Despiértanos, oh Dios. Y tócanos con tu gracia, Padre. Tócanos con tu misericordia. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, si hay alguno aquí que no tiene a Cristo en su corazón, no solamente nuestras visitas, pero si algún otro que está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero llamarle para que hoy se entregue al Señor. Es lo primero que tienes que hacer, es el primer paso que tú tienes que dar. Entregar tu vida, entregar tu alma al Señor. Que el Señor llegue a tu corazón, perdone tus pecados y te dé vida nueva. Por eso yo quiero guiarles en esta oración. Por favor, no solamente nuestras visitas, porque seguro van a tener una revelación de la gracia y de la salvación.
Pero si algún otro no ha entregado su vida al Señor, hágalo en este momento. Quédese un poquito con sus ojos cerrados todavía, porque debo decirle que recientemente platiqué con una persona que tenía un buen tiempo en la iglesia. Pero cuando le pregunté, ¿cuándo entregaste tu vida a Cristo?, se dio cuenta que no lo había hecho. Que había estado escuchando la palabra, pero no había entregado su vida al Señor. Por eso tú debes asegurar que Jesús está en tu corazón en esta mañana. Para recibir al Señor en su corazón, voy a guiarlos en esta oración. Y yo quiero que toda la iglesia la repita para que los que lo van a hacer por primera vez sean ayudados. Y todos entonces vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Tú diste tu vida para salvarme. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Yo soy un pecador. Reconozco mi pecado. Y esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Padre Santo, perdona mi pecado. Ayúdame a abandonar el pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria al Señor por los que hayan hecho esta oración por primera vez, entregando su vida a Cristo. Deseo con todo mi corazón que el Señor les dé una revelación de la gracia. Y vamos a ponernos todos de pie ahora, por favor. Pónganse de pie, porque ahora quiero orar por la segunda cosa. Que la presencia del Señor les dé la palabra y les dé la determinación para cumplir el propósito de Dios para su vida. Que prediques la palabra y que tengas palabra y que tengas testimonio y que el Señor te use para que otros sean salvos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de tus hijos ahora. Dales palabra, Señor. Dales tu presencia, mi Dios. Que tu gracia esté con ellos, mi Dios, y que no desaprovechen la oportunidad de predicar tu palabra y de cumplir con el llamamiento. Ahora toda la iglesia quiero que repita esta oración también. Señor Jesús, perdona mi pecado. He fallado en predicar tu palabra y cumplir tu llamamiento, lo que tú tienes para mí. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que me levanto a cumplir con mi llamamiento. Ayúdame, Señor. Vamos, cada quien ore ahora y pida la ayuda de Dios. Cada quien. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a tener fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir la palabra. Y que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Haznos fructíferos, oh Dios. Oh Dios, haznos fructíferos.
No permita, Señor, que seamos estériles espirituales, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a cumplir con tu llamamiento. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga a todos.